la semana siguiente instalaciones telefónicas, después retroalimentación, obviamente donde tienen que ir respondiendo las guías, ¿cierto? Que las guías van a ser en base a las clases y después la pertinente prueba. Ya, comunicaciones inalámbricas. Vamos a partir de atrasito con lo que tiene que ver con la propagación de ondas electromagnéticas. Ya sabemos que las comunicaciones inalámbricas, como dice aquí el texto del encabezado, son aquellas comunicaciones donde no hay un medio físico para transportar las señales, ¿ya? Se propagan a través del aire o del espacio y la energía se irradia a través de antenas y se utilizan varias técnicas, entre ellas la modulación, ¿ya? ¿Dónde se transporta la señal en este caso? En las ondas o señales electromagnéticas, ¿ya? Eso más o menos lo que es comunicación inalámbrica, ¿ya? En donde la señal de información o la información propiamente tal va a través de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Y se irradia mediante antenas, elemento indispensable para las comunicaciones inalámbricas. Aquí en la figura ustedes pueden ver los diferentes tipos de enlace que existen, diferentes tipos de ondas, como se les conoce. Están las ondas espaciales, ¿cierto? Que donde el satélite, en este caso, hace el puente para que haya una comunicación entre dos puntos lejanos. Tenemos las ondas celestiales o celestes que se reflejan en la ionosfera, ¿cierto? También, obviamente, para realizar enlaces a larga distancia. Tenemos ondas reflejadas en el suelo o en la superficie terrestre, ¿ya? Tenemos ondas líneas de vista y tenemos también ondas líneas de vista y tenemos ondas que viajan por la superficie de la Tierra, ¿ya? Diferentes tipos de antenas también que también las vamos a repasar para que vayan recordando ya lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta para esta diapositiva? Recuerden que las guías son en base a las presentaciones y después las pruebas también son en base a las guías y las presentaciones. Para que vayan tomando apuntes, chiquillos, estén con un cuadernito, un lapicito, que hay muchas cosas que no aparecen en la diapositiva. Partimos de qué es lo que es una transmisión inalámbrica, ¿cierto? Que son señales que se propagan a través del espacio libre o el aire, ¿cierto? Donde básicamente, más bien dicho, la antena propiamente tal es un elemento bastante importante, que es donde se irradia la energía al espacio, ¿ya? Para que haya una transmisión inalámbrica, obviamente tenemos una señal que se está queriendo transmitir, una información que se está queriendo transmitir. En este caso, el ejemplo lo tomé yo con una señal de voz, ¿cierto? Puede ser una transmisión de radio AM o FM, ¿cierto? Entonces aquí sería una transmisión analógica, señal analógica. Si ustedes pueden apreciar, como dijimos anteriormente, que había unas técnicas para transmitir la señal, entre ellas la modulación. Son varios tipos de modulaciones, pero por ahora no las vamos a ver, solo las vamos a mencionar. ¿Qué es lo que es la modulación? Es cambiar los parámetros de la señal de información, ¿ya? Cambiar los parámetros de una señal predeterminada, para poder modular una señal inalámbrica y enviarla. Se necesitan, aparte de la señal de información, ¿cierto? Que es la que está entrando acá en este caso, se necesita otra señal de alta frecuencia, ¿ya? La señal de la voz o la señal que se quiere enviar en este caso es una señal de baja frecuencia y se necesita otra señal de alta frecuencia que se utiliza como portadora, ¿ya? Esta es la portadora. Y la señal de información que se va a enviar es la moduladora, ¿ya? Entonces la señal de alta frecuencia es la portadora y la señal de baja frecuencia es la moduladora, ¿ya? En esta se transporta la señal de información y en el extremo del receptor, en el lado del receptor, esta se recibe la señal modulada que está acá y la señal de alta frecuencia se desecha
y la señal de información o de baja frecuencia es la que se procesa para que pueda decodificarse y obtenerse la información que se está enviando, ¿ya? En ambos casos, fíjense, la señal de alta frecuencia y la señal de baja frecuencia, o sea, las dos señales se amplifican o se preamplifican antes de ser moduladas, ¿cierto? Y de ser enviadas al espacio. Hay otros procesos en que la señal moduladora ya también se amplifica y se envía también al espacio. Son diferentes procesos, ¿ya? Todos estos elementos son circuitos electrónicos, ¿cierto? El oscilador, el amplificador, el modulador y otro amplificador acá, son elementos o circuitos electrónicos, ¿ya? El oscilador es un componente de resistencias, bobinas y condensadores, ¿ya? Ese sería un oscilador o un filtro analógico. Como ustedes pueden ver acá, la señal de la voz en este caso tiene que ser transformada en un pulso eléctrico, por eso estos son todos circuitos electrónicos, se procesa eléctricamente, los distintos procesos son circuitos electrónicos, por lo tanto la señal, en este caso, hay que transformarla en pulsos eléctricos, ¿ya? Y... Profe, quite las letras que están al medio, por favor. ¿Cuáles? La letra, el Luciano dice que quite las letras que están al medio. Esa que dice meet.google, que es como un link, dice dejar de compartir o ocultar. ¿Ese? Perdón, sí. No me había dado cuenta, gracias. ¿Ya? Repito entonces, la señal de la voz se tiene que transformar en pulsos eléctricos, ¿ya? Y mediante todos estos procesos de amplificación, de modulación, aquí está la señal modulada, y aquí en la antena, ¿cierto? Ya hay una señal electromagnética que se envía o se irradia al espacio, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan desde el inicio, partiendo de que la señal se transforma en pulsos eléctricos, ¿ya? Y como ustedes ya saben, cuando hay un pulso eléctrico en un conductor, genera unos campos magnéticos. Entonces, la señal que se envía, la señal electromagnética o la señal de información, ¿cierto? Tiene esos dos componentes. ¿Dudas con esta diapositiva? ¿No? Seguimos. Karim, tú soy el secretario, tienes que estar viendo el chat ahí. Ya, ¿cómo parte esto? Ya sabemos que hay una señal, un pulso eléctrico que está corriendo por un conductor, ¿cierto? Esto también lo vimos anteriormente. Cuando circula corriente por un conductor, se generan campos magnéticos, ¿ya? Este conductor aquí de color verde, ¿cierto? Recorrido por esta corriente que indica esta flecha, se generan estos campos magnéticos circulares, ¿ya? A través de ese conductor. Toda vez que hay una corriente eléctrica o un movimiento de electrones o movimiento de carga, siempre va a haber asociado un campo magnético, ¿ya? Por eso siempre tenemos esta dupla de componentes en una señal electromagnética. Acá está visto de otra forma. Aquí está el flujo de corriente indicado por esta flecha, este es el conductor, y estas son las líneas de campo magnéticos, ¿cierto?, que se generan. Como ustedes pueden ver, ambos campos son perpendiculares entre sí, ¿ya? Es decir, están separados 90 grados uno del otro. ¿Ya? Que era una de las preguntas que había en la guía que tenían que responder, ¿ya? Entonces, ves que tenemos un conductor recorrido por una corriente eléctrica, vamos a tener un campo magnético generado. Ambos campos son perpendiculares entre sí. Luego, en esta otra parte que también tiene que ver con esto, vemos un conductor, ¿cierto? Este conductor, estos puntitos que están dentro o llenando el conductor, un conductor mirado de frente, son los electrones. Este sería un conductor recorrido por una corriente continua, ¿ya? Cuando un conductor es recorrido por una corriente continua, los electrones ocupan toda la superficie interior del conductor, ¿ya? Por eso está
bastante llenito. En corriente alterna aparece este efecto Kelvin o efecto pelicular. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Cuando el conductor es recorrido por una corriente alterna, es decir, hay una cierta frecuencia, los electrones tienden a viajar por la superficie, ¿ya? Ya no ocupan toda la región interior del conductor, sino que se sitúan en la superficie. A mayor frecuencia, más hacia la superficie van, ¿ya? Por lo tanto, si seguimos aumentando la frecuencia, salen del conductor. Y ahí se aprovecha ese efecto en las antenas, que se puede irradiar la energía, en este caso, energía electromagnética. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Todo claro? Profesor, la regla de la mano derecha, ¿cuál sería? Ya, la regla de la mano derecha, no la quería explicar, pero ya que preguntan, este es para conocer el sentido tanto de la corriente y del campo. Si ustedes se fijan, si yo tomo este conductor con la mano derecha, el dedo pulgar indica el sentido de la corriente y los demás dedos indican el sentido de las líneas de fuerza magnética. ¿Ya? Si yo cambio la dirección de la corriente, y ustedes van a dar la vuelta a la mano, se van a dar cuenta que cambia el sentido de la corriente y también cambia el sentido del campo. ¿Ya? Es solo para conocer el sentido del campo magnético en un conductor. Se ocupa este tecnicismo y es bastante útil. ¿Ya? Entonces, si yo doy vuelta a la corriente, obviamente la corriente va a circular hacia allá, tengo que dar vuelta a la mano y las líneas de fuerza giran en el otro sentido, las líneas del campo magnético. Pero siempre son perpendiculares entre sí, ¿ya? Siempre son perpendiculares entre sí. Y ahí aparece ahora este efecto Kelvin, que por efecto de la frecuencia, debido a la frecuencia, los electrones tienden hacia la superficie del conductor y ya a una determinada frecuencia, más o menos cercano a los 3 Hz, ya empiezan a salir del conductor, ¿ya? Este campo magnético o estas señales electromagnéticas salen del conductor y eso es la propiedad que se utiliza en las antenas. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Ahora, Profe, dígame. la Dana pregunta que cuál es la del círculo A. Es corriente continua. ¿Ya? Aquí no hay frecuencia. Por lo tanto, los electrones llenan todo el conductor. Acá en corriente alterna, y aquí hay una frecuencia, y a medida que aumenta la frecuencia, más hacia la superficie se van los electrones hasta una cierta frecuencia ya que escapan del conductor, ¿ya? Y esa es la radiación electromagnética. Por este motivo, en los conductores eléctricos, ¿cierto?, se utilizan algunos conductores cables de varias hebras, entonces se utilizan, o de varios pelos, como le llaman algunos, se utilizan las diferentes superficies de todos los conductores que están unidos en un solo cable para transportar más corriente, o más señales en algunos casos. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Ya, aquí tenemos una onda electromagnética propiamente tal, ya vista con fasores o vectores matemáticamente estudiada. Ustedes pueden ver aquí las dos señales. Aquí está la antena que está propagando esa señal. Fíjense, tengo el campo eléctrico, una señal alterna, ¿cierto? Y el campo magnético, la señal azul, aquí está con sus fasores. Esta era la respuesta de la guía, ¿cierto? Este fasor representa el campo eléctrico, este fasor representa el campo magnético, y esta es la dirección de la propagación. A veces lo ocupan este factor para la velocidad, porque también se está desplazando esta señal. Si ustedes ven acá en este GIF, ¿cierto?, cómo se genera la onda, pero también va cambiando, ¿cierto?, de polaridad. En un instante son positivos y en el otro instante son negativos. ¿Qué podemos apreciar aquí también? Que las dos señales
a pesar de estar perpendiculares entre sí, alcanzan su mínimo y máximo en los mismos instantes de tiempo. Eso quiere decir que están en fase, como en esta situación. Si ustedes se fijan aquí, esta señal, estas dos señales, tanto la azul como la roja, ¿cierto?, alcanzan los mismos valores máximos y mínimos en los mismos instantes de tiempo, ¿ya? Eso quiere decir que están en fase, ¿ya? En este otro ejemplo de desfase, si ustedes pueden apreciar, la roja está en su máximo positivo y la azul está en su máximo negativo. Por lo tanto, están desfasadas 90 grados entre sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fase? Cuando le preguntes por la fase, que es un valor particular en un instante de tiempo, el que yo quiera, y me sirve para comparar dos señales, ¿ya? También se define como la diferencia angular entre dos señales. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo más lento, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetirlo eso, pero más lento? ¿La fase? Sí. Ya. La fase se define en algunos casos como la diferencia angular entre dos señales, ¿ya? Entre dos señales. También determina un punto particular de la onda. Pues yo puedo comparar aquí, mira, fíjate este punto donde se cruzan, puedo comparar ese punto, o puedo tomar este punto, es un instante particular la fase, ¿ya? Y también indica la diferencia que hay entre dos señales. En este caso la diferencia es de 90 grados. Acá la diferencia es de 0 grados porque están en fase. Las dos llegan al mismo tiempo al máximo y llegan al mismo tiempo a los mínimos y llegan al mismo tiempo a cualquier valor que tú quieras tomar. ¿Ya? Entonces, estas dos señales, si bien es cierto, son perpendiculares entre sí, porque si yo las veo acá, tengo un ángulo de 90 grados considerando la amplitud de las ondas, pero sí están en fase, ¿ya? Porque ambas llegan a los mismos valores en los mismos instantes de tiempo. ¿Ya? No hay una diferencia angular entre ellas. Por acá, abajito, las magnitudes más comunes, las que más se utilizan, ¿cierto?, de una onda, ya sea de señal eléctrica o de señal electromagnética en este caso, como son señales alternas, siempre voy a tener una frecuencia, y ustedes ya saben que la frecuencia se mide en hertz. Voy a tener una longitud de onda que se mide en metros, y ella es lambda, ¿ya? Esta señal lambda que está aquí no va ahí, va acá en la longitud de onda, se me corrió el PPT, ¿ya? Que ustedes pueden tomar la longitud de onda entre dos crestas, dos valles o entre inicio y final del ciclo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la longitud de onda? Es la distancia que recorre la señal en tanto que se completa un ciclo, ¿ya? Fíjense que esta señal va avanzando y se va a completar este ciclo. Esa distancia que recorre, ¿cierto?, en tanto se completa un ciclo, es la longitud de onda, que ustedes, como ya saben, y lo expresa acá esta fórmula, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, por lo tanto, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y a menor frecuencia, mayor longitud de onda, ¿ya? Entonces tenemos la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud de la señal es la altura de la onda, ¿ya? Aquí tenemos la altura de la señal azul, que aquí consideraron el voltaje, y acá en la roja consideraron la corriente, ¿ya? Si bien es cierto, son los mismos colores, pero acá están tomando el valor de amplitud. Entonces, esa sería la amplitud, la altura máxima de la onda. Y la velocidad, que también hay que considerarla, que se utiliza en la propagación de las ondas electromagnéticas, se considera la velocidad de la luz, ¿ya? A pesar de que esas son para el vacío, que hay, por ejemplo, la antena, que ya es un material distinto al vacío, algún retroceso sufre la señal. Por eso hay que aplicar a veces algún factor de velocidad, ¿ya? Dependiendo por dónde viaje la onda, es cuanto más desacelera, ¿cierto? O es diferente de la velocidad de la luz esa señal. Pero para efectos de cálculos, siempre vamos a utilizar la velocidad de la luz, que aquí está con la letra C identificada y corresponde a 300 millones de metros por segundo. Si trabajamos en kilómetros, serían 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya?
Y este es un ejemplo que salía en el diagnóstico en donde tenían que calcular la longitud de onda de una señal de 30 MHz. Ahí está la señal de 30 MHz. Como la velocidad está en metros, obviamente la frecuencia también tenemos que ponerla en la unidad fundamental. En este caso serían Hertz, que son 30 MHz, son 30 millones de Hertz. ¿Ya? Y la respuesta obviamente eran 10 metros la longitud de onda. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer la longitud de onda? Porque con esta longitud de onda después se construyen las antenas. Como habían dos tipos de antenas, la dipolo y la Marconi, que se preguntaban en el diagnóstico, ¿cierto? La Marconi se corta a 1/4 de longitud de onda y la dipolo a media longitud de onda. Por lo tanto, la altura de la antena o el largo de una antena de media longitud de onda sería de 5 metros con esta frecuencia. Y una Marconi sería de 2,5 metros, a 1/4 de la longitud de onda. ¿Ya? Tienen ejercicios bastante sencillos para que ustedes anoten este ejercicio y comprendan después, ¿ya? Porque con la longitud de onda se construyen las antenas. Ya saben, el dipolo a media longitud de onda, en este caso sería una antena de un largo de 5 metros, y una Marconi, con esta longitud de onda, tendría un largo de 2,5 metros porque es a 1/4 de longitud de onda. ¿Dudas con esta diapositiva? Vayan anotando porque todos estos conceptos después los vamos a ocupar, vamos a hacer ejercicio con esto, van a tener que calcular algunas antenas, calcular algunas frecuencias, ¿ya? Entonces vayan tomando apuntes de las explicaciones que se dan. ¿Preguntas, secretario? ¿No hay nadie preguntando? No, nadie, profe. Siga nomás. Nadie. Están todos aplicados hoy día, todos atentos. No. Bien, me parece. Bueno, aquí tenemos, cómo se vería desde arriba, fíjense, una antena, un dipolo en este caso. Tenemos un dipolo, fíjense cómo cambia la polaridad por ser una señal alterna. Y tenemos los frentes de onda que se van propagando a través del espacio. Esta animación bastante interesante, ¿ya? Acá tenemos un sistema inalámbrico con la etapa transmisora, ¿cierto? La antena transmisora. Tenemos la estación receptora, obviamente con su antena. La línea de transmisión, ¿cierto? Esto tiene que ir todo conectado a tierra, perdón, ¿ya? Y cómo se propaga la señal y afecta a la antena en particular que queremos transmitir, ¿ya? Obviamente estas dos antenas tienen que estar en resonancia. Cuando estamos en resonancia, cuando las dos antenas vibran a la misma frecuencia, ¿ya? O sea, están calculados, diseñadas los sistemas, no solo la antena, sino que todo el sistema a la misma frecuencia o al mismo ancho de banda en que van a trabajar, ¿ya? Si eso no ocurre, obviamente no va a haber comunicación entre ambas antenas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Acá tenemos el espectro electromagnético, ¿ya? ¿Qué es el espectro electromagnético o de ondas electromagnéticas? Es el que aglutina o concentra o clasifica todas las señales electromagnéticas. ¿Qué información tenemos acá? Fíjense, tenemos la frecuencia, ¿cierto? Y tenemos las bandas de frecuencia en las cuales están clasificadas. Y también tenemos arriba las longitudes de onda, ¿ya? Tenemos las longitudes de onda. Tenemos aquí el espectro de la luz visible, ¿cierto? Que está entre los 700, ¿cierto? Entre los 450 y 700 nanómetros más o menos, ¿ya? Y fuera del espectro visible está el infrarrojo y el ultravioleta, que también son señales que se ocupan en telecomunicaciones, ¿ya? Y acá tenemos todo el espacio de lo que es la radiofrecuencia, ¿ya? Aquí tenemos todo el espacio que tenemos de la radiofrecuencia, desde la ultra o extra ultra alta frecuencia hasta la muy baja frecuencia o extremada baja frecuencia, ¿ya?
ahí pasa por todos los valores, ¿cierto? Los diferentes anchos de banda y obviamente las diferentes longitudes de onda, que es lo que está acá arriba, ¿ya? Tenemos longitudes de ondas muy pequeñitas a alta frecuencia, del orden de los picómetros, ¿ya? Y tenemos longitudes de ondas muy largas en las bajas frecuencias, del orden de los kilómetros. Fíjense acá, 10.000 kilómetros, y acá tenemos ya picómetros, longitudes de ondas muy pequeñitas, ¿ya? De alta frecuencia. Recuerden que a mayor frecuencia también más información pueden transportar las señales, ¿ya? Son tantos detallitos que van explicando por qué se utilizan ciertas frecuencias y no otras en algunos casos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Profe, el Luciano comentó. Dígame. ¿Qué Puso pregunta? el Castro preguntó que si acaso se necesita alguna herramienta para configurar la señal. ¿Para qué? Para configurar la señal. Para configurar todo el tema de configuraciones, es lo que ustedes estudian con Luis, cuando configuran los equipos, los routers, todo lo demás, en ese tipo de señales, ¿ya? Para diseñar enlaces, se ocupan, obviamente se hacen ciertos cálculos, que los vamos a ver, ¿ya? Y ahí también tienen que configurar el equipo, ¿cierto? El transmisor en este caso. Pero también hay un diseño de enlace, que es lo que vamos a ver, y tiene que estar calculado de acuerdo, obviamente, a la frecuencia, ¿cierto? A la longitud de onda que tenemos que comprender, que conocer para poder calcular el tamaño de la antena. Tenemos que ver la ganancia de la antena, las características del transmisor y del receptor, ¿cierto? Y todas esas cosas que vamos a ver cuando calculemos los enlaces, ¿ya? Vamos a ocupar un software también para hacer unas simulaciones de enlaces, pero lo otro, las configuraciones mayormente son las mismas que utilizan ustedes con el profe Luis cuando configuran router inalámbrico, ¿cierto? Y dependiendo del alcance que quiera tener su antena y del equipo que quiera y la potencia que quieran irradiar. Todo eso depende de muchas situaciones. Dígame. El Yuri pregunta que cuál es la definición de espectro electromagnético. Ya, es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas que existen. Es una definición simple, ¿ya? O si lo quiere poner como la clasificación de las ondas electromagnéticas. ¿Cómo están clasificadas? Aquí tiene 3 clasificaciones. Por el ancho de banda, ¿cierto? O el tipo de frecuencia. Tiene por la frecuencia propiamente tal y por la longitud de onda. Y el profe César pregunta que cuáles materiales se propaga mejor la onda eléctrica. O sea, las ondas electro. La onda electromagnética. Bueno, el mejor material es el vacío, ¿ya? El vacío, generalmente al aire también se le da o se le asemeja al vacío, pero no es lo mismo. Y todos los materiales tienen un índice, ¿cierto?, de refracción, que es el que disminuye, o el factor de velocidad que se le llama, no el índice de refracción, factor de velocidad, ¿cierto?, que se compara con el vacío y ahí se determina cuánto deja pasar la señal a través del material, ¿ya? Es como la resistencia eléctrica en los conductores para la corriente, ¿ya? Ese es el índice de propagación o el factor de velocidad que tienen todos los materiales. Pero el mejor es el vacío. El aire, si es que no tiene ningún tipo de un fenómeno que podría tener, fenómeno climático, ¿cierto? Que no haya ni interferencias de ningún tipo, ¿ya? Que generalmente el aire se considera como el vacío, pero no es tan así, ¿ya? Y ahí vienen los diferentes materiales, que hay una tabla, están tabulados, ¿ya? Yo no me sé todos los números ni los índices,
pero hay tabulaciones y se ocupan en los ejercicios, que eso también lo vamos a hacer, ¿ya? Dependiendo del material, viaja más lento la señal, ¿cierto? En este tipo de material y dependiendo del índice de velocidad que tenga, ¿ya? O el factor de velocidad a que estén asociados. Profe, Dígame. dice el Seba Arteaga que se le desinstaló el Meet, así que se va a meter más tarde, porque se está instalando ahora. Que se instale nomás y si es que alcanza. Ya. Esperemos que alcance antes que termine la clase. ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, aquí están las bandas de frecuencia. Este es el espectro radioeléctrico, ¿se fijan? ¿Ya? Esta parte que está acá. Ondas radioeléctricas, ¿ya? O espectro radioeléctrico, que es parte del espectro electromagnético. Lo tenemos aquí. Aquí están las abreviaturas, como dijimos, desde las más bajas, ¿cierto? Esta baja frecuencia hasta las más altas frecuencias. Generalmente en el espectro radioeléctrico de comunicación inalámbrica estamos trabajando en muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia, son las más comunes, ya, la super alta frecuencia también. Las bandas de frecuencia dependiendo, ¿cierto? De la ITU en este caso. Y aquí tenemos los anchos de banda para cada banda de frecuencia. El ancho de banda, recuerden que comprende dos bandas inferiores, dos bandas de frecuencia, una inferior y una superior, ¿cierto? Esta es la inferior y esta es la banda superior. Y la diferencia entre ambas determina el ancho de banda, ¿ya? Entonces la diferencia en estas dos frecuencias determina el ancho de banda de esta banda propiamente tal, ¿ya? Entonces, todas las bandas de frecuencias, ¿cierto? Tienen una frecuencia inferior y una frecuencia superior. La diferencia entre ambas determina el ancho de banda, ¿ya? Y el espectro radioeléctrico, como lo dice aquí, empieza en los 3 Hz y termina en los 300 GHz, ¿ya? Ese sería el ancho de banda general o total de la radiofrecuencia. Pero está dividido o subdividido en diferentes bandas de frecuencia o en diferentes anchos de banda de frecuencia, con su frecuencia inferior y su frecuencia superior. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oiga, profe, Dígame. una consulta que estaba hablando en la diapositiva anterior, siendo que dependiendo del espacio en donde se esté transmitiendo la señal o la onda, el metal afecta mucho. Sí, el metal afecta bastante. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del metal? Que ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Esto es lo que tienen que entender ustedes. Un conductor, si recibe señales electromagnéticas, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Jason. Repita la pregunta. Si yo tengo un conductor situado en un campo magnético, ¿qué hace el conductor? ¿Qué pasa con esa señal, con ese campo electromagnético? ¿Puede rebotar? No, se convierte aquí en corriente y se disipa en potencia. Por lo tanto, si tienes muchos elementos metálicos, la señal se va a disipar en esos metales, ¿ya? Entonces habría que aumentar la frecuencia o acercar la onda. Más que hacer, hay diferentes tipos de ondas que se propagan dependiendo, tienen diferentes efectos en metales y en algunos elementos. Lo que hay que hacer es evitar elementos metálicos nomás, ¿ya? Hay elementos que disipan la señal y hay otros elementos que no la disipan. Hay frecuencias que son mejores para cierto tipo de metales que no se disipan o los atraviesan y otros no. ¿Ya? Entonces, los metales asociados, ¿cierto? O que estén cerca de las antenas siempre te van a atenuar la señal porque van a disipar un poco de esa señal, porque se va a convertir obviamente en energía eléctrica
y la energía eléctrica se disipa en forma de calor, ¿ya? Eso es lo que producen algunos metales y otros materiales que impiden también que la señal atraviese por el factor de velocidad que tienen también, ¿ya? Por eso es interesante conocer estos efectos, el efecto Kelvin, la inducción electromagnética, que también se da en los cables, ¿ya? En los multipares. Recuerden que en los multipares, por ejemplo en el UTP, tenemos varios cables que están transmitiendo señales y estas señales electromagnéticas interfieren a los cables o a los pares vecinos, ¿ya? Y ahí se produce lo que es la interferencia electromagnética o la EMI, como la conocen ustedes, ¿ya? Por eso es importante este concepto de inducción electromagnética, que es lo que vimos, ¿cierto? Y del efecto pelicular y de lo que es la radiación electromagnética. ¿Quedó claro? ¿O no? Gracias. Algunas o diferentes tipos de bandas, ¿cierto? Que son conocidas, ¿cierto? La banda Q, la banda K, ¿cierto? Que son las más populares o conocidas en los estudios, ¿ya? Que son más usuales, más utilizadas y también van asociadas a diferentes frecuencias, a diferentes anchos de banda, ¿ya? Esto es lo que veíamos al principio, diferentes tipos de propagación de las señales electromagnéticas. Aquí tenemos obviamente un sistema de radiofrecuencia con su antena transmisora y su antena receptora, en este caso un dipolo, ¿ya? Y se pueden propagar de transmisora a receptora de diferentes formas, como dijimos anteriormente. Ondas celestiales u ondas espaciales, recuerden, se pueden reflejar o en un satélite o en la ionosfera, ¿ya? Bueno, en la ionosfera se refleja, el satélite la procesa, ¿ya? El satélite también tiene antenas, tiene amplificadores, tiene filtros que cambian las frecuencias y después la envía, ¿ya? Entonces están las ondas espaciales y las ondas celestiales, están las ondas de vista o de línea directa, ¿cierto? En donde ambas antenas no tienen ninguna interferencia entre sí y la señal viaja sin mayores inconvenientes teóricamente, ¿ya? Tenemos las ondas que se reflejan en tierra, también se utilizan, ¿cierto? Se ocupa la tierra para reflejar la señal. Y tenemos las ondas que viajan por la superficie de la tierra, ¿ya? Dependiendo el sistema que se quiera lograr. Esas son las 4 formas o modos de propagación de las señales electromagnéticas, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada más? ¿Ninguna duda? ¿Está todo claro? Ya, esto lo voy a mencionar, es la ganancia. Vimos un concepto de ganancia, ¿cierto? Dijimos que la ganancia básicamente es la... ¿Sí? ¿Cómo que dispositivo? Todos utilizan los mismos dispositivos, ¿ya? Dependiendo cómo se quiere reflejar la señal, qué tipo de frecuencia. Si ustedes se fijan acá, tenemos frecuencia en la onda media, de los 300 a los 3 MHz, de los 300 kilos a los 3 MHz, ¿ya? Y dependiendo del sistema, en todos vas a tener antenas, en todos vas a tener una modulación, en todos vas a tener un transmisor, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que varían? Las características de funcionamiento, ¿ya? Porque el sistema es genérico, siempre vas a tener los mismos elementos, siempre vas a tener que procesar la señal, ¿ya? Pero varía la frecuencia,
obviamente si varía la frecuencia, varía la longitud de onda, varía el tamaño de las antenas, depende del alcance, depende de la potencia, ¿ya? De esas situaciones hay que considerar para los diferentes tipos de enlaces y reflexiones o del tipo de propagación que quieras tener. ¿Sí? Seguimos. Como dije, la ganancia básicamente es la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida, es decir, la potencia que recibe la antena y la potencia que irradia la antena. ¿Ya? Puede ser esa un tipo de ganancia, o puede ser la ganancia entre la señal o la potencia que sale de la antena transmisora comparándola con la potencia que recibe la antena receptora, ¿ya? Entonces, dependiendo de en dónde queramos medir la ganancia, es el valor que vamos a tener, ¿ya? También se puede comparar entre la señal que entra a un amplificador con la señal que sale de ese amplificador, ¿ya? Entonces, esas dos potencias las comparamos y vemos la potencia de entrada, la potencia de salida, y vamos a tener la relación de potencias. Esa relación de potencias, obviamente, si la queremos pasar a decibeles, ¿cierto?, tiene que ser afectada por el logaritmo, ¿cierto?, para poder pasar de la relación de potencia, ¿cierto?, y transformarla, esa potencia, en decibeles, ¿ya? Es una unidad de medida que es más fácil de trabajar que la potencia propiamente tal, ¿ya? Que también vamos a trabajar y lo vimos una vez en la clase, y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ahora quiero ver otras cositas. ¿Se ve bien ahí? ¿Secretario? Sí, profe, se ve bien. Gracias. Veo nomás. Ya dijimos, hay otra cosita que se repite en este PPT, que las radiofrecuencias son las ondas electromagnéticas en el rango de los 3 kHz a los 300 GHz. ¿Ya? Dijimos también que la onda electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí, pero que las dos señales están en fase porque ambas llegan a los mismos valores en los mismos instantes de tiempo, ¿ya? Que se propaga a la velocidad de la luz, que son 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. También dijimos que los parámetros principales, la frecuencia, la velocidad y la longitud de onda, y que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales entre sí. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa. También vimos el espectro electromagnético, las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, algunos sistemas, ¿cierto?, de telecomunicaciones, diferentes tipos de antenas. Ya, estas antenas son para enlaces de microondas. Esta es una antena dipolo o Yagi para enlaces de línea directa, ¿ya?, unidireccionales, y acá tenemos una antena tipo Marconi u omnidireccional, ¿ya? Estas son torres de transmisión o estaciones base, las BTS, que se utilizan básicamente en algunos casos para telefonía celular, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo antenas para microondas, que son las que realizan los enlaces entre las diferentes estaciones, ¿ya? Y tenemos acá las antenas de panel, que son las que irradian, ¿cierto? Que también vamos a mirar más adelante este tipo de antenas y este tipo de estaciones, ¿ya? Y acá tenemos una red de datos, ¿ya?, de área local, ¿cierto?, conectada a internet y con su, obviamente, antenita que irradia hacia los diferentes
periféricos que tenemos acá, o dispositivos, ¿cierto?, que se conectan a esa red. Acá tenemos las mismas señales, ¿cierto? Onda directa. Como dice acá, tiene que haber línea de vista entre el transmisor y el receptor, o sea, no debe haber ningún obstáculo entre ambas antenas, ¿ya? Sobre los 50 MHz. Y aquí una de las explicaciones, ¿cierto?, por qué se utilizan estas frecuencias, que lo decíamos delante, no son afectadas totalmente por los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Y recuerden que, como dice aquí, a mayor frecuencia los tamaños de las antenas se van reduciendo. Por eso es importante entender eso, ¿ya? Si trabajáramos a bajas frecuencias, las antenas serían del orden de los kilómetros y sería impracticable realizarlo, ¿ya? Y como dijimos, a mayor frecuencia también la señal transporta mayor cantidad de información. Son algunos de los de las ventajas, ¿cierto?, de la alta frecuencia y de la modulación. La onda reflejada, que dijimos, habían ondas espaciales que se reflejan en los satélites y se reflejan también en la ionosfera, ¿ya? Como dice aquí, no es necesario que exista línea de vista porque se utiliza tanto el satélite como la ionosfera, ¿cierto?, para que haya esta reflexión y se pueda enviar a grandes distancias, ¿ya? Pero como pueden ver aquí, hay ciertas ventanas que se pueden ocupar, ¿cierto?, de frecuencias para que haya una buena reflexión, ¿ya? Que están aquí entre los 300 Hz, 300 kHz y los 3 MHz, ¿ya? Las superficies, ondas de superficie u ondas terrestres, dice, contornear la superficie terrestre se utiliza para la comunicación a largas distancias, ¿ya? O sea, no tiene mayor inconveniente los obstáculos que pueda tener la superficie de la Tierra porque los va contorneando, ¿ya? Se desplaza por el contorno de la Tierra. Y la ionosfera, ya dijimos que se refleja la señal en la ionosfera, ¿cierto? También se refleja en la Tierra y se pueden alcanzar grandes distancias. Fíjense, están las dos situaciones, que solo se refleje en la ionosfera y que se refleje en la ionosfera y también se ocupe la superficie terrestre como reflector para llegar al final, ¿ya? Y estos son los fenómenos que afectan a las señales en la propagación. Vimos que era la reflexión, la refracción, la difracción y la dispersión, ¿ya? La reflexión es que una cierta cantidad de la señal que llega a la frontera de dos elementos con distintos índices de refracción, ¿ya? Que en la señal inalámbrica puede ser el aire, puede ser la lluvia, puede ser nieve, ¿ya? Pueden ser edificios, pueden ser cerros, que se cruce un avión, ¿ya? Que se cruce un ave. Todo ese tipo de elementos pueden reflejar la señal, la pueden refractar. La refractar es cuando atraviesa esa frontera y se desvía, ¿ya? La reflexión es cuando llega a la frontera y se devuelve. La difracción, fíjense, si hay elementos oscuros, ¿ya? O si hay pequeños espacios o aberturas, se crean nuevos frentes de onda y cambian de dirección, ¿ya? Y eso ya va también dispersando la señal. Y cambian de dirección momentáneamente. Cambian de dirección. O sea, si puede darse que hayan diferentes aberturas o diferentes elementos. Pueden ir en una dirección o pueden cambiar de dirección o... Claro, pero... ¿Sí? Sí, dime.
¿ya? Depende de la situación, ¿ya? Si hay elemento opaco, ¿cierto? Incluso puede ser absorbida, ¿ya? Pero si hay abertura o se encuentran con este tipo de abertura en su recorrido, va a tener diferentes frentes de onda que pueden ser en una misma dirección o pueden ser en diferentes direcciones, ¿ya? Pueden ser en diferentes direcciones. Y aquí el dibujo indica una sola dirección, pero este cambio o los diferentes frentes de onda que se generan pueden ser en diferentes direcciones, ¿ya? No solo en una. Y Oiga, profe, ¿sí? esto, ¿cómo se llama? No daña a ninguna persona, por así decirlo, por la alta frecuencia. Si una persona está ahí, ¿no le hace daño? Mira, hay bastante controversia con esta cuestión y hay mucha gente, muchos especialistas que te van a decir que no. Pero hay otros especialistas que han hecho estudios que dicen que sí, la radiación electromagnética daña, ¿ya? ¿Por qué aseguran? Porque esto cambia la temperatura del cuerpo. Recuerda que las señales se transforman en calor, se disipan en calor, y cualquier cambio de temperatura en tu cuerpo afecta a tu organismo, ¿ya? Y según estudios, uno de los mayores de los aspectos que se dañan, ¿cierto? Es la fertilidad de los hombres, ¿ya? Porque cambia la temperatura del cuerpo, por lo tanto te cambian también la temperatura de el órgano de los testículos, donde esto lo dicen en los estudios médicos, que como el semen tiene que estar a una cierta temperatura, y eso lo afecta. Y eso está produciendo infertilidad en algunos hombres, ¿ya? Hay muchos médicos que van a decir que no, hay otros que te van a decir que eso sí, otros especialistas e ingenieros en eléctrico y telecomunicación te van a decir que no. Depende de cómo esta cuestión genera tanto lucro. Hay algunos que van a decir que no y lo van a negar. Pero otros especialistas han hecho estudios y dicen que sí, que produce daño, ¿ya? Por eso es importante manejar el uso del celular y de la onda. No sé hasta qué punto podemos, pero mientras menos expuesto, mejor. Oiga, profe, yo tengo una duda. Dígame. Usted hablaba de los límites de la radiofrecuencia, de eso. Sí. No sé cuáles son. Hablaba de 3 MHz a 3300, no sé qué. Esas son las bandas de frecuencia, ¿ya? ¿Por qué se utilizan esas bandas? Porque también son menos dañinas para el ser humano, es lo que dicen, ¿ya? Pero parte de los 3 Hz hasta los 300 GHz es el ancho de banda completo de la radiofrecuencia, y ahí está dividido en diferentes bandas. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Bien, entonces las señales sufren estos fenómenos, ¿ya? La reflexión, la refracción, ¿cierto? La difracción y la dispersión. Hay otros como la absorción, ¿ya? Que diferentes elementos absorben la señal y la disipan en forma de calor, ¿ya? Y ahí también se produce atenuación en la señal. Todos estos elementos después, en total, más otros factores, determinan la atenuación de la señal. ¿Preguntas? ¿Cómo? El profe Luis puso que era falso, que no hace nada. ¿Que no hace nada? Sí. Oye, soy sabo. Sí, pues. Ya, yo no dije que sí o que no, yo dije que hay hartos estudios. Por ejemplo, si tú le preguntáis a un empresario de las telecomunicaciones, te va a decir que no produce ningún daño, ¿ya? Hay un montón de médicos que dicen que no, pero hay otros que han hecho estudios y que dicen que sí. Por lo tanto, ahí también hay que ver las estadísticas de las enfermedades que van apareciendo últimamente. Es una cosa que nosotros no podemos afirmar o negar, ¿ya? Pero
Pero yo digo que sí, o sea, yo me sumo porque sí produce daño, porque sí cambia la temperatura del cuerpo, ¿ya? Y cambia la temperatura de diferentes componentes y elementos, ¿ya? Por ejemplo, si tú trabajas con microondas, la microonda es bastante peligrosa, ¿ya? Ustedes conocen los hornos microondas, pues ahí tienen señales de alta frecuencia y el efecto que producen. Por lo tanto, yo me inclino porque sí, ¿ya? Lo que pasa, Alfonso, que de lo que yo he leído, hacer un estudio de si la radiofrecuencia genera problemas o no es complejo porque como es tan mínimo el daño que puede generar, y eso se tiene que ver a largo plazo, habría que poner a una persona bajo una antena por lo menos unos 40 años para ver si es que le generó un error, o sea, un problema de salud o no. Sí. Y eso es difícil de estudiarlo. 40 años la misma persona bajo la misma antena, bajo la misma frecuencia. Por eso es un poco complejo confirmar que sí, y también es complejo decir que no hace nada. Correcto. Entonces, claro, hay estudios, como tú me mencionas, hay estudios que lo más probable es que generen daño, pero no está confirmado ni un lado por el tema de la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que eso se pueda cerciorar y que de verdad ocurra. Claro, por eso yo dije... Sí, por eso dije, hay estudios que dicen que sí y estudios que dicen que no. Hay estudios médicos que dicen que sí, estudios médicos dicen que no. Y eso es real, o sobre la estadística y a través del tiempo también confirma o niega las diferentes teorías, ¿ya? Pero lo que yo digo, yo me inclino por el sí, ¿ya? Yo me inclino por el sí porque de hecho leí un especialista, un ingeniero ingeniero eléctrico y médico, ¿cierto? De un militar de Estados Unidos, ¿ya? Que por ahí en internet está su estudio. O sea, él es médico y ingeniero en telecomunicaciones, por lo tanto, hasta base tenía. Por eso, y también he visto otros que dicen que sí, otros que dicen que no, entonces, pero yo digo que me sumo al sí, ¿ya? Ahora, eso depende de cada persona. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El 5G tiene que ver con esto que estamos viendo? ¿Perdón? ¿El 5G tiene que ver con esto que estamos viendo? Sí, pues. ¿Qué es lo que es el 5G? No sé cómo funciona eso, no sé qué. Ya. Es la quinta generación, ¿no? Sí, pues. Tiene que ver con la frecuencia en la que funciona. ¿Ya? Me va a tragar la pobreza. Apaguen la teleserie, por favor. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Yo no veo eso ahí. Toledo. Ya, ¿ha estado en las clases del profe Luis Zúñiga o no? No. Ya perdió hartas clases. También vamos a ver lo del 5G, ¿cierto? Por ahora estamos viendo los fundamentos para que entiendan ciertos fenómenos que afectan a las señales inalámbricas cuando se realizan los enlaces, ¿cierto? Y cómo afectan estos fenómenos y las diferentes frecuencias, obviamente también la altura de la antena, el tamaño de las antenas, la potencia de los transmisores, ¿cierto? El grado de sensibilidad del equipo receptor, todo ese tipo de cosas. Ya, esto también tienen que haberlo visto con el profe Luis, los modos de transmisión simples, half duplex, full duplex y full duplex, que tiene que ver, ¿cierto?, con que en qué dirección se puede transmitir o si se puede transmitir de ida y vuelta o en ambos sentidos a la vez, ¿ya? La señal es simple, la transmisión puede ocurrir solo en una dirección, como una transmisión de televisión, ¿cierto? Half duplex, la transmisión puede ocurrir en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo, como en los transmisores manuales o los walkie-talkie, como le llaman. Full duplex, la transmisión puede ocurrir en ambas direcciones al mismo tiempo, como un teléfono celular. Y como acá aparece este término final,
full duplex, dice la transmisión y recepción se produce simultáneamente, pero no necesariamente entre un solo transmisor y receptor, sino entre varios transmisores o receptores, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ya, chiquillos, eso sería por hoy día, en un breve repaso de lo que hemos visto de fundamentos de transmisión inalámbrica, que tiene que ver con los fenómenos propiamente tal que le ocurren a la señal, ¿cierto? Cómo se irradia, qué ocurre en el camino y cómo tiene que llegar. Por hoy día, ¿alguna acotación, profesor Luis? No, respondí un poquito a lo que mencionó Zúñiga, que era la red 5G. Ya. Lo escribí ahí en el chat, puse que son las redes de datos móviles, que lo que se va a utilizar son frecuencias distintas a las que están trabajando actualmente. Están variadas, si no me equivoco, son tribandas, van a trabajar a 700 MHz, a entre 1 y 5 GHz y sobre 6 GHz. Ya. Ahora voy a hacer el cálculo. Estáis medio mal de la voz, Jason, parece. Y eso un poco le expliqué, que trabaja a mayor velocidad porque va a traer una mayor cobertura y va a trabajar a frecuencias más altas. Eso era lo que quise ahí adicionar a los chiquillos para que cachen por último, que sepan que es 5G y que no se equivoquen que la red móvil celular 5G no tiene nada que ver con el 5G que ellos tienen actualmente en su red inalámbrica de la casa, que eso es que es una red Wi-Fi que trabaja a 5 GHz, por eso sale una G. Dos cosas distintas. ¿Quedó claro, Zúñiga? Ya se fue el Zúñiga. Ya, chiquillos. Eso era por hoy día. No sé si quedan dudas. ¿Profe? Dígame. ¿Jueves también va a haber clase? Jueves sí. ¿El profe Luis también tiene que hacer clase el día jueves? También. ¿A qué hora? A la misma hora. Yo a las 3. 11:30. El profe a las 11:30. Muchas gracias, profe. Enchúfate, Planche Campo. ¿Qué te pasó en la mañana que no estaba ahí? Le digo la verdad, no podía dormir, entonces me amanecí viendo memes. Y cuando eran las 10, me dio un bajón y me quedé zeta. Lo mismo para el Joaquín, que tampoco lo vi en la mañana, y me faltó el Veloso, que también parece que andaba por ahí conectado hace poco. Ahora hace el horario, pues, profe. Ahora sí me meto. Ya, súper. Ya, chiquillos, eso sería. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el jueves. Chao, que esté bien. Pregúntale a los chiquillos si va a pasar la lista.